En la madrugada del 23 de abril de 2018, un camionero local realizaba su recorrido habitual por la autopista 98. Mientras conducía por ese tramo silencioso de la carretera, fue el primero en notar algo inusual. Una silueta extraña e inmóvil yacía al costado del camino. La escena resultaba tan antinatural que se detuvo de inmediato y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, comprendieron casi al instante que no se trataba de un simple accidente en la carretera. Algo mucho más grave había ocurrido. La identidad de la víctima se estableció rápidamente gracias a los documentos esparcidos cerca y a un colgante distintivo que no dejaba ninguna duda sobre quién era la persona. Pero una pregunta comenzó de inmediato a atormentar a los investigadores. ¿Qué había sucedido realmente en la habitación 15? Los patrulleros retrocedieron sobre sus pasos hasta el motel cercano. Para cuando llegaron, la habitación ya había sido limpiada de manera parcial. Aún así, el personal no había logrado borrar todas las pruebas. Permanecían detalles sutiles pero reveladores. Manchas pálidas y tenues se adherían a los azulejos del baño y, en la pared de la ducha, persistía la huella de una sola palma. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Aileen Seiden nació en 1986 y pasó su infancia en la cálida y animada ciudad de Miami, Florida. Provenía de una familia común y trabajadora, en la que valores como el respeto, la responsabilidad y la amabilidad siempre fueron enfatizados. Sus familiares recuerdan que, desde una edad muy temprana, Aileen irradiaba energía y curiosidad por el mundo. Era descrita como una niña brillante, ambiciosa y profundamente empática. Alguien que tenía un corazón abierto y siempre estaba dispuesta a tender la mano cuando otros necesitaban apoyo. Desde la infancia, Aileen llevaba dentro de sí un sueño: encontrar su verdadero lugar en la vida, lograr algo significativo y, por encima de todo, construir un amor que fuera real, sincero y duradero. No estaba motivada por la riqueza ni por la fama, sino por el deseo de vivir de manera auténtica y de aportar calidez a las personas que la rodeaban. Aileen creció junto a su hermana menor, Francesca. Las dos chicas eran más que hermanas. Eran confidentes, compañeras inseparables que casi nunca se veían una sin la otra. Su relación estaba llena de largas conversaciones, risas y ese tipo de confianza que solo surge al compartir tantos secretos como vulnerabilidades. A medida que crecían, Francesca se convirtió no solo en una hermana, sino también en la mejor amiga de Aileen. Alguien con quien podía compartir sus miedos más profundos y sus sueños más audaces. Durante sus años escolares, Aileen se mostró activa, curiosa y creativa. Le encantaba participar en producciones teatrales, a menudo asumiendo papeles que le permitían explorar diferentes facetas de la naturaleza humana. También encontraba alegría en la escritura, colaborando regularmente con el periódico escolar mediante columnas reflexivas que evidenciaban su temprano interés por la vida de las personas y por las decisiones que tomaban. Los profesores la recordaban como una estudiante con una mente aguda e inquisitiva, alguien que escuchaba con atención y hacía preguntas que otros pasaban por alto. Tenía una capacidad natural para comprender a sus compañeros, y siempre que alguien era tratado de manera injusta, Aileen era la primera en intervenir y ofrecer consuelo. Aileen hablaba a menudo de su sueño de ir a la universidad para estudiar psicología. Le fascinaba el comportamiento humano y anhelaba entender por qué las personas actuaban de la manera en que lo hacían, qué moldeaba sus decisiones y cómo las mentes sanaban después de tiempos difíciles. Esta pasión no era únicamente académica. Nacía de su genuino deseo de ayudar a los demás. Como muchos adolescentes, Aileen enfrentó desafíos: el primer amor, las decepciones inevitables y el dolor silencioso de las primeras pérdidas. Sin embargo, incluso durante esos momentos, Francesca recordaba que el optimismo de su hermana nunca se desvanecía por completo. Aileen creía en la luz incluso en medio de la oscuridad. Su habitación reflejaba su personalidad. Las paredes decoradas con pósteres de sus grupos musicales favoritos,
estanterías llenas de libros y pequeñas notas que se escribía a sí misma con recordatorios alentadores de que todo estará bien. Volcaba sus pensamientos en diarios, donde registraba sus esperanzas, sus preocupaciones y su determinación de seguir avanzando. Después de graduarse de la escuela secundaria, Aileen comenzó a trabajar en empleos de medio tiempo, tanto para apoyar a su madre como para ahorrar para su educación. Valoraba enormemente la independencia y no quería depender de nadie más para su futuro. Su primer trabajo fue como asistente en una peluquería, una experiencia que más tarde describiría como su primer contacto con la adultez. Allí aprendió responsabilidad, disciplina y la satisfacción de ganar su propio dinero. En su tiempo libre, se dedicaba a actividades que la mantenían centrada. El yoga le aportaba calma, el dibujo le ofrecía una forma de expresarse visualmente, y la idea de iniciar un blog personal rondaba de manera constante sus pensamientos. Sus amigos la recordaban como alguien capaz de hacer interesante cualquier conversación. Más importante aún, era una persona que escuchaba profundamente, sin juzgar, creando un espacio seguro para que otros compartieran sus historias. Irónicamente, era precisamente esa apertura y esa confianza lo que a veces la dejaba vulnerable. Aileen quería creer en la bondad de las personas, incluso cuando la realidad sugería cautela. Sin embargo, esa vulnerabilidad también era parte de lo que la hacía tan querida. La gente sabía que podía acudir a ella no solo en busca de consejos, sino también de comprensión. Aunque su juventud no estuvo libre de dificultades, estuvo llena de sinceridad, esperanza y fortaleza interior. Adoraba el océano y solía visitar la playa para observar las olas y escribir reflexiones en su cuaderno. Podía sentarse durante horas contemplando el horizonte, encontrando paz en el ritmo del mar. Quienes estaban cerca de ella sabían que Aileen nunca tenía miedo de soñar en grande. En uno de sus diarios, escribió unas palabras que parecían definir toda su visión de la vida. Su deseo, de algún día hacer algo importante que ayudara a las personas. Como adolescente, Aileen a menudo demostraba un nivel de madurez que sorprendía incluso a los adultos. Mientras muchos de sus compañeros estaban preocupados por fiestas, apariencias o los dramas habituales de la adolescencia, ella se sentía atraída por personas que necesitaban cuidado y comprensión. Una de sus amistades más cercanas era con una chica de la escuela que soportaba en silencio dificultades en su hogar. Aileen, percibiendo sus problemas incluso sin palabras, comenzó a invitarla a su casa, ofreciéndole un lugar donde pudiera sentir la calidez y la seguridad de un verdadero entorno familiar. Ese simple acto de bondad decía mucho sobre el carácter de Aileen. No juzgaba, no indagaba. Simplemente abría la puerta y hacía espacio para alguien que no tenía a dónde ir. Su empatía natural la distinguía. Sentía profundamente las emociones de los demás, a veces incluso más que las propias. Los profesores señalaban que Aileen era el tipo de estudiante que defendería al compañero más callado, al que se sentaba en la última fila y pasaba desapercibido. Una historia que su familia recordaba con especial claridad fue el día en que descubrió a un gatito callejero cerca de una tienda de comestibles. El pequeño animal estaba frío, temblando y claramente necesitaba cuidados. Sin dudarlo, Aileen lo tomó en brazos, lo llevó a casa y lo cuidó hasta devolverle la salud. Llamó al gatito Luna, y durante muchos años, Luna fue su fiel compañera, a menudo durmiendo en su cama y acurrucándose a su lado cada vez que Aileen escribía en sus diarios. Para Aileen, cuidar de Luna no era solo atender a una mascota. Era una forma de reafirmar su creencia de que incluso la vida más pequeña merecía amor y protección. Sus padres dirían más tarde que la responsabilidad le resultaba algo natural. A diferencia de muchos niños a quienes había que empujar para que cumplieran con las tareas del hogar o con los deberes escolares, Aileen parecía comprender de manera instintiva que ser responsable era una forma de brindar estabilidad a las personas que la rodeaban. A menudo asumía tareas sin que se lo pidieran. Cocinar comidas sencillas, ayudar a su hermana menor con la tarea y visitar a vecinos ancianos para ver cómo estaban. Cuando ingresó a la escuela secundaria, sus intereses ya se inclinaban claramente hacia el campo de la psicología. Lo que más la fascinaba era la psicología del trauma, el estudio de cómo las heridas,
tanto visibles como invisibles, moldean el comportamiento humano. Quería entender por qué las personas confiaban, por qué traicionaban, por qué algunas lograban sanar mientras otras quedaban atrapadas en ciclos de dolor. Su curiosidad no nacía de un interés académico distante, sino de un deseo sincero de ayudar a las personas a reconstruirse. Aunque se mostraba como una persona amable y de voz suave, quienes la conocían bien entendían que poseía un núcleo interior fuerte. Esa fortaleza le permitía seguir adelante incluso cuando la vida le presentaba obstáculos. Sus amigos acudían con frecuencia a ella durante sus propias crisis. Sin embargo, su juventud no estuvo exenta de complejidad. Detrás de su amabilidad, cargaba con sus propias preguntas sin respuesta. Sobre el amor, sobre la confianza y sobre lo que realmente significaba encontrar un lugar seguro en el mundo. Estas preguntas permanecían en silencio, esperando respuestas que la vida algún día le daría. A los 31 años, Aileen parecía estar sobre un terreno más firme. Había construido para sí misma una vida modesta pero estable. Trabajaba de manera constante, contribuía a su familia y mantenía el contacto con viejos amigos. En la superficie, todo parecía avanzar en una dirección prometedora. Pero también fue durante este periodo cuando su trayectoria personal tomó un giro inesperado. Se involucró en un arreglo romántico inusual que más tarde suscitaría muchas preguntas. Este capítulo de su vida comenzó cuando conoció a dos personas nuevas, Zachary Abel y Cristina Araujo. Ambos influirían profundamente en su futuro. Zachary era un hombre carismático y extrovertido que era dueño de un taller local de reparación de automóviles. Su encanto era inmediato, su energía magnética, y Aileen se sintió atraída por su confianza casi al instante. Cristina, en contraste, era más reservada y reflexiva, pero poseía un aura misteriosa que despertaba la curiosidad de las personas. Juntos, los tres formaron lo que a veces se describe como una relación de trinidad o tríada, un arreglo poco convencional en el que los tres eran pareja entre sí. Al principio, para Aileen, se sentía como algo novedoso pero genuino. Ella había estado buscando profundidad emocional y la promesa de estabilidad, y esta nueva dinámica parecía, al menos al principio, ofrecer ambas cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el exterior brillante de la relación comenzó a mostrar grietas. Lo que desde fuera parecía amor incondicional empezó a revelar elementos de inestabilidad. Surgieron desacuerdos, apareció la celosía y la turbulencia emocional se volvió algo habitual. Lo que había comenzado como un experimento de conexión se transformó gradualmente en algo que la desgastaba. Amigos y familiares notaron los cambios. Aileen se volvió más retraída, menos comunicativa, y a menudo parecía tensa en situaciones en las que antes solía mostrarse animada. Aunque no se quejaba abiertamente, en ocasiones se confiaba con su hermana o con amigos cercanos, insinuando momentos de inquietud. Admitió, solo una o dos veces, que a veces se sentía incómoda cerca de sus parejas, especialmente de Zachary. Aún así, permaneció en la relación, quizá por miedo a la soledad, o tal vez porque se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Los amigos describían al trío como extraño, pero a primera vista funcional. Vivían bajo el mismo techo, trabajaban codo a codo e incluso contemplaban la idea de iniciar un negocio juntos. Sus vidas parecían entretejidas en un solo hilo, demasiado estrechamente unidas como para separarse con facilidad. Zachary dirigía un pequeño negocio de automóviles que crecía de manera constante, y tanto Aileen como Cristina trabajaban allí con él. Lo que en la superficie podía parecer trabajo en equipo y apoyo mutuo, se convirtió poco a poco en otra cosa, una nueva forma de dependencia. Sus vidas personales y sus responsabilidades profesionales se fusionaron, y Aileen fue arrastrada cada vez más a una red en la que su libertad de elección parecía reducirse con cada día que pasaba. Según sus amigos, Aileen comprendía muy bien ese desequilibrio. Se daba cuenta de que estaba perdiendo no solo su independencia, sino también su capacidad para tomar decisiones por sí misma. Sin embargo, a pesar de esa conciencia, dudaba en liberarse. El miedo la retenía, y ese miedo no era infundado. El padre de Cristina trabajaba en las fuerzas del orden, y el simple pensamiento de marcharse llenaba a Aileen de incertidumbre.
Tal vez se preguntaba, si hablo, ¿alguien siquiera me creerá? Si intento irme, ¿quién me protegerá? Estas preguntas la mantuvieron en silencio, encadenada por las dudas y por las posibles consecuencias. A comienzos de 2018, la dinámica de la relación cambió. Algo empezó a agitarse dentro de Aileen. En silencio, comenzó a contemplar la idea de separarse, de recuperar su propio camino. Empezó a usar el teléfono con más frecuencia, retomando el contacto con sus amigos, hablando de posibilidades que insinuaban un nuevo capítulo, mudarse a otra ciudad, encontrar un nuevo trabajo, empezar desde cero. Para un observador externo, esas conversaciones podían parecer reflexiones casuales, pero para quienes la conocían bien, eran señales sutiles pero poderosas. Aileen se estaba preparando para un cambio. Quería empezar su vida de nuevo. Sin embargo, nadie podía medir la urgencia que se escondía detrás de esas señales ni anticipar cuán poco tiempo quedaba. Esa primavera, el trío planeó un viaje a Florida. Oficialmente, se presentó como un viaje relacionado con el trabajo. Para los demás, podía parecer algo rutinario, simplemente otro recorrido por las soleadas carreteras del estado del sur. Sin embargo, para Aileen, este viaje llevaba una corriente subterránea de inquietud. Dejó Miami en compañía de personas en las que ya no confiaba plenamente, quizá incluso temía, pero la necesidad la obligó a hacerlo. En sus mensajes privados a amigos, su tono delataba algo que no podía expresar con palabras directas. Su voz, capturada en breves notas y mensajes de texto, transmitía ansiedad, una súplica silenciosa para que alguien se diera cuenta. Pero nunca escribió las palabras «ayúdame». Sus mensajes eran más bien un grito desde lo más profundo de su corazón, disfrazado de conversaciones ordinarias. Y precisamente porque estaban disfrazados, no fueron escuchados. Hoy resuenan muchas preguntas, como si estuvieran suspendidas en el tiempo. ¿Por qué aceptó hacer este viaje? ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas semanas previas a la tragedia? ¿Por qué nadie intervino antes de que fuera demasiado tarde? Las respuestas, si es que existen, se esconden en frágiles hilos psicológicos. Los lazos de lealtad, dependencia y miedo, que a menudo atan a las personas a situaciones que saben que están mal, pero de las que se sienten incapaces de escapar. En sus últimas conversaciones con sus seres queridos, Aileen hablaba con un destello de esperanza. Decía que pronto los visitaría. Decía que estaba lista para comenzar de nuevo. Hablaba de cambios que creía inevitables, casi como si ya los hubiera vislumbrado. Pero al mismo tiempo, había una sombra en sus palabras, un presentimiento de que su destino ya había tomado un rumbo equivocado. Sentía que algo se acercaba, algo que no podía nombrar, pero tampoco ignorar. La historia de Aileen Seiden es más que una tragedia personal. Refleja una realidad más amplia sobre cómo el amor, que debería traer apoyo y alegría, puede transformarse en una herramienta de control y aislamiento. Su vida nos recuerda que no todas las historias de amor terminan en felicidad y que el silencio, cuando nace del miedo, puede acarrear consecuencias devastadoras. Primavera de 2018. Las carreteras de Florida se extendían sin fin bajo el sol tropical, bordeadas por bosques de pinos, palmeras y las aguas brillantes del Golfo de México. Por esas autopistas viajaba Aileen Seiden junto a Zachary Abel y Cristina Araujo. Para los observadores externos, no parecía más que un viaje por carretera común, del tipo que miles de personas realizan cada día. La explicación oficial era de negocios. Según sus conocidos, se trataba de un intento de tomar un descanso de la rutina tensa. Pero, como demostraría la investigación, al volante de ese viaje no había un deseo de cambio, sino una tensión creciente, miedo y quizá una maldad premeditada. El viaje, que duró solo unos pocos días, terminaría en un tramo de carretera sin señalizar en el condado de Franklin, junto a un motel barato. Registrarse en el Sportsman's Lodge, ubicado al borde de una zona boscosa, no habría despertado ninguna sospecha. Era un establecimiento costero típico, paredes de madera, cortinas descoloridas, comodidades mínimas. Zachary había registrado la habitación a su nombre, la habitación 15.
La noche del 22 al 23 de abril transcurrió, aparentemente, en calma. Sin embargo, fue durante esas horas, tras puertas cerradas, cuando tuvo lugar lo que más tarde sería descrito como uno de los crímenes más brutales en la historia de la región. La habitación, abandonada tras la salida de los huéspedes, llamó la atención del personal. La cama estaba volteada. Había un olor extraño en el baño y algo pegajoso cubría los azulejos. Este fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que pronto conduciría a los investigadores a un descubrimiento terrible. En la madrugada del 23 de abril de 2018, un camionero local circulaba por la autopista 98. Fue él quien primero notó una silueta antinatural al costado de la carretera. Se detuvo y llamó a la policía. El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del motel. Los agentes que llegaron al lugar comprendieron de inmediato que no se trataba de un accidente, sino de algo mucho más grave. La identidad fue establecida gracias a los documentos hallados cerca, así como a un colgante único que, según su hermana, Eileen llevaba desde la infancia. Todo apuntaba a crueldad, a una rabia injustificada y a intentos de borrar las huellas. La pregunta que surgió de inmediato en la policía fue: ¿qué ocurrió en la habitación 15? Los patrulleros regresaron al motel. La habitación ya había sido limpiada, pero los empleados no tuvieron tiempo de limpiar todo. Había manchas pálidas en los azulejos del baño, rastros de vinagre en el suelo y la huella de una palma en la ducha. Más tarde, los expertos forenses determinarían que se trató de un intento de limpiar la escena, realizado de manera apresurada. Las cámaras de vigilancia no funcionaban, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, la lista de huéspedes se conservó, y Abel y Araujo figuraban como los últimos nombres en ella. A primera vista, nada encajaba. ¿Por qué las dos personas más cercanas a ella abandonaron el hotel inmediatamente después del incidente, sin decir nada a nadie? ¿Dónde estaban sus teléfonos y por qué las señales se interrumpieron repentinamente esa noche? Las respuestas comenzaron a surgir poco a poco. Uno de los empleados del motel recordó el comportamiento extraño de la pareja al marcharse. Llevaban unos trapos, cargaron rápidamente el coche y se fueron en silencio, sin despedirse. Esto resultaba inusual, ya que en los días anteriores se habían comportado de manera relajada, incluso amable. La siguiente pista apareció cuando la familia de Eileen comenzó a recibir mensajes de texto inquietantes. Una de sus amigas, conocida bajo el seudónimo de Ali, contó que el día anterior a la desaparición de Eileen, ésta le había enviado un mensaje de texto. Si algo me pasa, busca a Cristina y a Zach. El mensaje era breve, casi juguetón al principio, pero ahora sonaba como una advertencia pronunciada en el lecho de muerte. Ali envió de inmediato una captura de pantalla a la policía. Se convirtió en la primera prueba no oficial. Todo indicaba que Eileen se sentía amenazada. Tal vez estaba intentando escapar de la relación. Tal vez la conversación en el motel había terminado en una discusión. O tal vez la decisión ya había sido tomada, y ella lo sabía. Las pruebas físicas eran escasas, pero hablaban con fuerza. El uso de vinagre, un intento típico de ocultar ADN. Pero, sobre todo, una huella de palma en la barra de la ducha. La pareja que abandonó el motel regresó a Miami. Vivían como si nada hubiera ocurrido. Trabajaban, visitaban cafeterías, incluso sonreían en fotografías publicadas en las redes sociales. Sin embargo, el pánico se escondía dentro de esa imagen de calma. Zachary comenzó a hacer llamadas extrañas. Cristina empezó a distanciarse de sus amigos. Más tarde se sabría que, durante esos días, ya sabían que serían perseguidos. Su comportamiento cambió. La tragedia que se desarrolló en una habitación ordinaria de motel parecía casi surrealista. Eileen, una mujer amable y empática que había buscado amor y comprensión durante toda su vida, murió no a manos de un extraño, sino, presuntamente, a manos de aquellos a quienes amaba. Quizá lo más terrible de este crimen fue la traición de quienes ella confiaba. Fue precisamente este detalle el que más conmocionó a su familia y a sus amigos. El crimen ya había ocurrido. La pregunta ahora era diferente.
¿Podrían los investigadores probar la culpabilidad y sería posible alcanzar justicia en los tribunales? La investigación del asesinato de Eileen Sayden comenzó pocas horas después de que se descubriera su cuerpo. La policía del condado de Franklin aseguró rápidamente la escena, convocando a peritos y a un equipo especializado en escenas del crimen. Para un observador casual, parecía un delito repentino. Pero los agentes experimentados sabían que incluso el encubrimiento más perfecto deja rastros. Solo hay que saber mirar con atención. La primera etapa fue técnica. Inspección del área, recolección de pruebas, búsqueda de grabaciones de cámaras de tráfico e interrogatorio de posibles testigos. A pesar de que el tramo de la autopista estaba escasamente poblado, los detectives encontraron una carretera forestal abandonada cercana, por la cual, a juzgar por las marcas de neumáticos, un automóvil había entrado y salido durante la noche. La dirección coincidía con la ruta tomada por Eileen y sus acompañantes. El análisis del suelo en el lugar donde se encontró el cuerpo reveló la presencia de compuestos químicos, en particular restos de vinagre y de un producto de limpieza doméstico. Esta fue la primera pista. Los criminales intentaban borrar sus huellas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la prisa? Mientras tanto, en Miami, a 700 kilómetros del lugar del crimen, los seres queridos de Eileen ya comenzaban a entrar en pánico. Su madre intentó llamar a su hija, pero sin éxito. Los amigos de Eileen, al no recibir mensajes de ella, empezaron a contactarse entre sí. Todos decían lo mismo. Eileen nunca desaparecía sin avisar. Siempre respondía, incluso si estaba ocupada. Ese silencio no era propio de su carácter. Las primeras publicaciones con llamados de ayuda comenzaron a difundirse por las redes sociales. Una de sus amigas cercanas, Ali, subió una foto de Eileen con el texto: "Si la han visto, contáctenme. Esto no se parece a ella". Estas publicaciones fueron vistas no solo por seguidores, sino también por agentes de policía, que ya habían comenzado a analizar la huella digital de la joven. Los empleados del departamento de datos establecieron rápidamente que la última señal activa del teléfono de Eileen provenía de la zona de Apalachicola, donde se encontraba el motel Sportsman's Lodge. Los agentes solicitaron la lista de ocupantes de las 3 noches anteriores. Entre los nombres figuraban 3: Zachary Abel, Cristina Araujo, y a través de uno de ellos, Eileen Sayden. Los 3 habían abandonado la habitación la mañana del 23 de abril, pocas horas antes de que se encontrara el cuerpo. En ese momento, la investigación pasó de la etapa de incertidumbre a la etapa de sospecha. La habitación 15 ya había sido limpiada, pero a solicitud de los investigadores, el personal del motel proporcionó acceso a materiales de respaldo: toallas usadas, bolsas de ropa de cama, incluso el agua utilizada para la limpieza. En los azulejos del baño quedaban rastros apenas perceptibles que no pudieron eliminarse por completo. Comenzó a formarse una fina red de pruebas. Todo indicaba que Eileen había sido asesinada en la habitación. Al mismo tiempo, la policía comenzó a estudiar los teléfonos de los sospechosos. Primero, la geolocalización. El teléfono de Zachary se apagó alrededor de las 4:12 de la mañana, casi al mismo tiempo en que el teléfono de Eileen perdió la señal. El teléfono de Cristina dejó de transmitir datos alrededor de las 5 de la mañana. Las rutas reconstruidas mostraron que ambos teléfonos estuvieron en la zona del motel, luego en un área boscosa y después en la autopista rumbo a Miami. Pero esto no era suficiente para presentar cargos. Se necesitaban pruebas directas: ADN, huellas dactilares, confesiones o comportamientos registrados que delataran culpabilidad. Los agentes se dirigieron a Miami. Allí iniciaron una vigilancia encubierta de Zachary y Cristina. La pareja se comportaba de manera tensa. Apenas salían de casa, dejaron de comunicarse con amigos en común y sus redes sociales quedaron en silencio. Al mismo tiempo, los investigadores obtuvieron una orden de registro para su automóvil. Dentro del vehículo encontraron restos de productos de limpieza, guantes desechables y un recipiente de plástico. Estas pruebas serían clave en el futuro juicio, pero una de las evidencias más poderosas surgió de un lugar inesperado. Cristina Araujo, bajo la presión del miedo interno y de la vigilancia externa, llamó un día a su padre. Él era un policía retirado. Esa noche, ella dijo:
Papá, ya no puedo con esto. Se nos fue de las manos. Él le preguntó de qué estaba hablando, pero Cristina guardó silencio. 2 horas después, su padre se puso en contacto con la policía. Este fue el punto de inflexión. Los investigadores comprendieron que alguien en esta historia estaba comenzando a quebrarse, y quizá los cómplices acabarían volviéndose unos contra otros. Tras una serie de interrogatorios que duraron varios días, los investigadores obtuvieron las primeras confesiones. No de inmediato, no completas ni detalladas, pero suficientes para conseguir órdenes de arresto. Cristina dio un testimonio fragmentario. Afirmó que no sabía que llegaría tan lejos. Según ella, Eileen y Zachary habían tenido una pelea, y ella supuestamente no logró detener el conflicto. Los detectives señalaron que esta era la primera grieta en su versión. Anteriormente, la pareja había afirmado que Eileen se fue por su propia voluntad. Ahora, Cristina admitía que su muerte no había sido un accidente. Los investigadores continuaron aumentando la presión. Se descubrió que, pocos días antes del viaje, Eileen y Zachary habían tenido un conflicto grave relacionado con el control y el comportamiento agresivo. Algunos amigos de Eileen dijeron que ella había considerado seriamente poner fin a la relación y que temía la reacción. También salió a la luz un incidente extraño. El día anterior al viaje, Eileen intentó cancelar su reserva de hotel en 2 ocasiones. ¿Por qué fue de todos modos sigue siendo un misterio? Tal vez presión, tal vez persuasión. O quizá en ese momento todavía esperaba que todo pudiera resolverse de manera pacífica. Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Cristina, sabiendo lo que estaba ocurriendo, no detuvo a Zachary? ¿Por qué no pidieron ayuda? Solo las pruebas parciales ofrecían algunas respuestas. Mientras tanto, los científicos forenses continuaban su trabajo. En la barra de la ducha del motel se encontró una huella de palma claramente visible dentro de una mancha dejada por la solución de limpieza. El laboratorio lo confirmó. Era la huella de Zachary Abel. Su defensa intentaría más tarde afirmar que la huella había sido dejada durante el uso normal de la ducha. Pero el examen demostraría que fue producida en un momento de fuerte presión física. Además, la marca coincidía con el momento en que todas las alfombras y cortinas desaparecieron del baño. Las pruebas comenzaron a encajar. El motel, las cámaras de tráfico, los mensajes de texto, las huellas, los testimonios de testigos. El automóvil que la pareja utilizó para regresar a Miami fue localizado, y en su interior se hallaron restos de productos de limpieza y objetos con ADN. Sin embargo, aún no se habían realizado arrestos. Los investigadores estaban preparando órdenes judiciales y construyendo una base de datos, porque sabían que el más mínimo error daría a los sospechosos la oportunidad de escapar. Cuando el caso fue remitido a la fiscalía, quedó claro que la base probatoria era sólida. Además de las pruebas físicas, existía el testimonio de Cristina, rastros digitales de los teléfonos, rutas reconstruidas y evidencias de ocultamiento de los rastros del crimen. Lo principal era que la policía tenía una comprensión clara de los motivos, relaciones basadas en el poder, el control y la manipulación. Un intento de borrar las huellas y luego una huida fría. La investigación duró menos de 2 meses. Esto es rápido según los estándares de los casos penales complejos. Y, sin embargo, en esa rapidez se percibía no solo la destreza profesional de los investigadores, sino también algo más: la determinación de lograr justicia. Eileen no era solo otra víctima. Era una hija, una amiga, una persona que merecía algo mejor. La investigación no la devolvió, pero hizo algo importante. Arrojó luz sobre lo que ocurrió detrás de la puerta cerrada de una habitación de motel. Y entonces, solo quedaba esperar el juicio. El juicio por el asesinato de Eileen Seiden comenzó en el verano de 2019, poco más de un año después de su trágica muerte. Había 2 acusados, Zachary Abel y Cristina Araujo. Los cargos eran graves: homicidio intencional agravado, obstrucción a la justicia y perjurio. El caso generó un gran interés público. Los medios siguieron activamente cada paso, y el nombre de Eileen se convirtió en un símbolo de juventud, indefensión y fe frágil en quienes estaban cerca de ella. La sala del tribunal estaba llena. La familia de Eileen, periodistas,
activistas e incluso desconocidos que se habían sentido conmovidos por su historia. En el banquillo de la acusación se encontraban fiscales seguros de sus pruebas. En el lado de la defensa, abogados que intentaban construir una estrategia basada en un supuesto accidente y en la inestabilidad emocional de los acusados. El tribunal debía responder a una pregunta clave. ¿Se trató de un crimen deliberado o todo ocurrió de manera espontánea? Los fiscales comenzaron por el punto central, la cronología de los últimos días de Aileen. Al jurado se le mostraron videos y mensajes de texto que confirmaban que la joven no tenía intención de desaparecer. Se presentaron mensajes en los que Aileen compartía con sus amigos sus preocupaciones sobre el próximo viaje. Uno de los textos decía: «Si todo sale mal, búsquenme en el motel». La frase quedó suspendida en el aire, como un presagio de su propia muerte. La sala se quedó en silencio. Algunos de los presentes contuvieron las lágrimas. El momento clave fue la intervención de los investigadores que dirigieron la investigación. De manera metódica, presentaron las pruebas: un mapa de rutas, análisis de ADN, videos de cámaras de vigilancia y datos de geolocalización de los teléfonos. Se prestó especial atención a la huella de la palma de Zachary encontrada en el baño. Era una prueba circunstancial, pero contundente, de su implicación en la causación de las lesiones. Luego fue llamada a declarar Cristina Araujo. Ya se encontraba bajo un acuerdo de cooperación parcial, y su testimonio se convirtió en un punto de inflexión. Habló en voz baja, con la voz temblorosa. Afirmó que en el momento del conflicto tenía miedo y no sabía cómo detener a Zachary. Según ella, todo ocurrió de repente y se sintió como un estallido de ira. Pero los fiscales recordaron que ella no llamó a la policía. Por el contrario, ayudó a limpiar los rastros. Sus acciones después de la muerte de Aileen hablaron más fuerte que cualquier palabra. El fiscal concluyó: el miedo no es una excusa cuando se trata de complicidad en el encubrimiento de un crimen. Además, los mensajes del día anterior demostraban que no estaba planeando una fiesta, sino que estaba preocupada por el estado de su relación con Zachary. Los padres de Aileen hablaron ante el tribunal. La madre habló de manera sencilla y sincera. Me despierto todos los días con un solo pensamiento: ¿dónde estaría hoy mi hija? El padre añadió: no solo perdimos a una hija, perdimos un futuro, perdimos sueños. Estas palabras no dejaron indiferentes ni al jurado ni a los espectadores. Algunos de los presentes dirían más tarde que ese fue el momento más duro de todo el juicio. La historia de Aileen Xaden se convirtió en un recordatorio. Detrás de las fotos bonitas en las redes sociales pueden esconderse ansiedad, miedo y violencia. Y a menudo son precisamente las personas en quienes confiamos las que pueden convertirse en la fuente de la amenaza. Este caso mostró lo importante que es escuchar la voz interior, no ignorar las señales de alarma y hablar cuando algo parece estar mal. Tras varias semanas de audiencias, las partes concluyeron sus alegatos. El jurado se retiró a deliberar. Les llevó casi 3 días. El juez leyó el veredicto en completo silencio. Zachary Abel, declarado culpable de todos los cargos principales. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cristina Araujo, declarada culpable de encubrimiento posterior al crimen y, debido a su cooperación con la investigación, condenada a 15 años de prisión.